como identificar, ¿no? Con este movimiento cultural, me gustaría decir, ¿no? Que es el Ateneo de la Juventud, en el que aparecen estas primeras figuras jóvenes, eh, Antonio Caso y José Vasconcelos. Entonces, pues un poco cerrar esa parte y tal vez comentar algunas, muy brevemente, algunas de las ideas vasconcelianas, tal vez no filosóficamente, sino en este periodo, ¿no? En el periodo previo a la revolución e incluso en el periodo revolucionario. Eh, entonces, antes de pasar, por ejemplo, al análisis de este texto que comentaba con el doc Trejo, también ya se los decía a ustedes, pero ¿qué títulos les pone Vasconcelos a sus libros, no? O sea, todología. Bueno, pues el doc Trejo no muy me entendió mi chiste, pero a mí realmente me parece, yo no le pondría un título a una obra mía así con esa pretensión, imagínense. Un discurso acerca del todo o de todo. Bueno, es una pretensión bastante elevada. Podemos criticarla, pero al menos ahí se expresa una idea muy interesante y ahí quisiera pues lograr esto que sea mejor el doctor Trejo, que pues, es experto en esto, nos explique, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar a eso, me gustaría, pues ya para cerrar esta unidad y todo eso, pasar luego hacia el liberalismo, en fin, hacia nuestra segunda unidad. Me gustaría, pues, hablar sobre algunas cosas, justamente tratar de dar una idea general de este movimiento culturalista, llamado el Ateneo de la Juventud. Entonces, bueno, antes que todo, pues ya están nuestras lecturas, sospecho que ya las han hecho, no sé si quisieran comentarme algo respecto particularmente ahora, no al discurso que da Vasconcelos en, en el Ateneo de la Juventud, justamente en el Bicentenario de la Independencia. Este texto de Vasconcelos que nosotros leímos, ¿no? No, no Bicentenario, dije Bicentenario, Centenario, 100 años de la Independencia. Dicta esta conferencia que nosotros leímos, que se llama Gabino Barreda y las ideas contemporáneas. Ya hemos analizado, hemos hablado de qué va ese texto, pero bueno, también aparece este otro texto un poco extraño, que es como una especie de informe o de reporte del propio Vasconcelos, en el que se nos da una historia, ¿no? Del Ateneo. Y por último, el texto de Gabriel Vargas Lozano, que es un artículo, ustedes lo vieron, realmente muy corto, pues en el que se nos da una visión muy panorámica, ¿no? De la historia y algunas tesis, todo, que me gustaría comentar ahora con ustedes. Entonces, no sé si alguien quisiera comentar, más allá del discurso, porque el discurso ya lo vimos, el discurso de Vasconcelos sobre Gabino Barrera, no sé si quieran comentar algo respecto al Ateneo de la Juventud, particularmente, ¿no? Ya sea la visión que nos da internamente el propio Vasconcelos o la perspectiva que nos da el artículo de el maestro, me parece, o doctor, bueno, no lo sé, el profesor Gabriel Vargas. A ver, Ándele, ¿cómo? Eh, estaba diciendo, ¿cuál de los dos? Es que me confundo con los dos textos. Cualquiera de los dos, vamos a pensar una idea acerca del Ateneo de la Juventud, ¿no? ¿Qué es el Ateneo? ¿De qué va su planteamiento, su filosofía, un poco su historia, ¿no? El propio Vasconcelos nos da una historia, pero digamos, él forma parte de ese movimiento, ¿no? Y el texto de Vasconcelos es un poco extraño, ¿no? Porque hay muchas citas y hay referencias y de pronto no se entiende muy bien por dónde va, pero si uno lo entiende como un informe o como un reporte, como que parece que tiene sentido.
nos dice lugares, ¿no? Nos da cierto, bueno, pues, cómo se surge, qué intenciones tienen. Y el texto de Gabriel Vargas, si ustedes lo ven, este artículo es como un poco más político. Incluso se centra mucho en la cuestión de la Revolución Mexicana, en este periodo previo, ¿no? De la Revolución, pues estamos en la época del... A ver, recuerden, el Ateneo de la Juventud se funda en 1907. Entonces estamos a 3 años del Plan San Luis. No sé, algún comentario sobre el Ateneo, qué ideas tenían, personajes, datos históricos. Adelante, Fátima. Sí, yo no soy buena memorizando nombres y no me recuerdo muy bien algunos, pero sí puedo decir que no solo con esos dos textos, sino que fueron tres que usted nos dejó que eran cortos y eran unos artículos, pues ahí nos decía en que el Ateneo era como, bueno, a lo que entendí fue que se fue primero como un círculo de lectura y en el cual ellos querían como que ver más allá no solo de una simple filosofía, sino leer un poco más de lo que ya se había escrito y que no se tomaba en cuenta. Y nos va desglosando cuáles son las principales, no, los principales personajes, se podría decir, que forman parte del Ateneo y cómo unas fechas que igual no recuerdo, dieron gran impacto ahí. Tache, tache, tache. Ah, dice Platón que los filósofas, tienen que tener una excelente memoria. A veces es un poco absurdo memorizar de pronto ciertas cosas, pero al menos acá, digo, no es que leamos las obras, ni mucho menos, tener la referencia de los nombres. Es fundamental, pues son personajes históricos importantes. Está Diego Rivera, por ejemplo, forma parte Diego Rivera de este movimiento, ¿no? Manuel M. Ponce, ya habíamos hablado de este músico, ¿no? Bueno, es importante, sí, porque estamos pensando en términos históricos. Aquí sí, digamos, nuestros datos, pues son estas cosas, ¿no? Fechas, datos, etcétera. Pero bueno, si no muy lo recuerdo, el cuaderno. Jesús T. Acevedo. Es importante este sujeto, no solo porque pues, ya ahora vivimos en una neurosis de que todo el mundo se ha conocido, etcétera. Dejemos eso de lado. Pero es relevante porque en 1907 funda la Sociedad de Conferencias, que es justamente como una especie de movimiento ilustrado, ¿no? Pensemos que este movimiento, el Ateneo, la Sociedad de Conferencias, que sería como un poco su antecedente, son como una especie de movimiento ilustrado. Ilustrado en el sentido en el que las ideas de Europa, particularmente Spencer, esto es importante, ¿no? Spencer ejerce una influencia muy fuerte en estos filósofos. Herbert Spencer, que tiene toda una teoría sobre el darwinismo social. Incluso se le achaca esta frase famosa de que la supervivencia es del más apto, ¿no? Una vez que él lee a Darwin y todo. Y ustedes lo ven cuando leímos a Antonio Caso, un poco la idea de vida en términos económicos, en términos materiales, lo que sea, está muy influenciada por la lectura de Spencer. Y Spencer era un filósofo muy influyente en Europa, pero alternativo a la filosofía positivista de Comte, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, eso sí, ahí ténganlo presente. Fuera de eso,
Digo, porque son relevantes más allá de que tengamos que aprender nuestros nombres o sus obras o así, porque son personajes históricos dentro de México, ¿no? O sea, dentro de la historia nacional juegan un papel importante. Eh, Adelante, Rox. Bueno, lo que puedo rescatar así a mayor modo es esta cuestión de la juventud, ahora sí que ahora sí es el Ateneo de la Juventud, que manifestaban ya estos pensadores, eran chavitos básicamente, y van a estar como haciendo la ruptura de pensamiento para lo que ya está establecido, que en ese entonces era toda esta construcción porfirista, ¿no? Entonces ellos vienen con otras ideas más de amplitud, sus cuatro grandes representantes, Pedro Enrique Sureña, Antonio Caso, Alfonso Reyes y Vasconcelos, obviamente. Obviamente hubieron otros integrantes en el mismo. Ajá, yo también lo tengo. este, pero ellos van a ser como los que den el fundamento. Yo siempre he creído que, por ejemplo, uno de los grandes fracasos que tienen quizá los movimientos actuales sociales es que no hay un fundamento teórico, como lo habían en estos tiempos. Pues ellos sí tienen una base de dónde partir y construir, y ya no solamente en lo filosófico, ¿no? Nos podemos ir al arte, nos podemos ir a la política. De hecho, muchos de ellos, como es el caso de Vasconcelos, terminan dentro de la política y sí hacen algo, un cambio, pues sí, tangible, visible, del contexto que estaban viviendo a cómo empiezan a moldearlo. No, digamos, no van a hacer esta situación así de cambiarlo con una varita mágica, pero ya dan el paso, ¿no? Para que otros lo sigan. De hecho, lo menciona también en el artículo que estábamos viendo con respecto a Gabino Barreda, el hecho de que no es tanto la importancia de lo que deja, es lo que hace el genio o el pensador en este caso, sino lo que los alumnos agarran y luego reproducen, ¿no? Y mejoran, ¿no? Creo que por ahí también ellos dejaron esta herencia intelectual, y pues a mí me llama la atención cómo este pensamiento juvenil sí trasciende, ¿no? De alguna manera. Estoy de acuerdo contigo en, en parte, sí, en que este movimiento cultural, tanto la Sociedad de las Conferencias, con Jesús T. Acevedo, como el Ateneo de la Juventud, y esto es importante señalarlo desde el inicio. Hay como una lectura muy fácil en la que el Ateneo de la Juventud se presenta como una especie de ruptura contra la filosofía oficial, que sería en este caso el positivismo. Pero les digo, esta es una lectura fácil, ¿no? Porque uno de los grandes patrocinadores del Ateneo de la Juventud y de la Sociedad de Conferencias fue Justo Sierra, que fue nada más y nada menos que hijo del gobernador porfirista de Nuevo León y secretario de Guerra y de Educación de Porfirio Díaz. Y es Justo Sierra quien se encarga de promover este círculo cultural, este movimiento ilustrado, yo le llamo, ¿no? Más que ilustrado, yo quisiera decir romántico, ¿no? Porque la mayoría de los autores son más bien románticos, ¿no? Schopenhauer, Schiller, Kierkegaard, ¿no? Todo lo que leen ahí, Nietzsche, etcétera. Boutroux. Bueno, más bien, ¿no? Más que ilustrado, vamos a decir que es un movimiento romántico. Pero patrocinado, o al menos, digamos, de cierta forma, apoyado por el régimen. En realidad, y eso es lo que nos muestra un poco el artículo de Gabriel, ¿no? De Gabriel Vargas. En realidad a Porfirio Díaz y al régimen
porfirista, el positivismo le importaba un bledo, no le interesaba la filosofía. Habían heredado un sistema educativo que hacía frente a la iglesia. Gabino Barreda, la Escuela Nacional Preparatoria, etc. A la muerte del propio Juárez, Gabino Barreda va al exilio y muere, digamos, un poco despreciado, lo sacan de su propia escuela, ¿no? Así pasa en política, pero tampoco era algo así como la filosofía oficial, no sé si me explico, ¿no? El propio sistema porfirista dio espacio a esta expresión, porque esta es una de las hipótesis, ¿no? Digamos, vamos a meternos un poco a este tema, ¿no? De pronto como la imagen que hay acerca de como movimiento social del Ateneo de la Juventud parece que tiene como tres interpretaciones, ¿no? En la historia. No sé si se acuerdan de esa parte del artículo de Gabriel Vargas. Una parte parece en la que está el propio Antonio Caso, y eso también, otra vez, interesante, como acotación. Antonio Caso perteneció en su juventud, ateneísta, al partido reeleccionista de Porfirio Díaz. Era parte del club de la reelección. Así se llamaba, creo, club reeleccionista. Antonio Caso, ¿eh? Entonces, digamos, ahí aparece como un poco más complejo el asunto, pero voy a este esquema. Hay como tres interpretaciones respecto al papel social, político, que pudo haber jugado este movimiento cultural, ¿no? Y el primero es ese, ¿no? Tratar de pensarlo como una especie de precursores ideológicos de la Revolución Mexicana. Antonio Caso, por ejemplo, lo piensa. Vasconcelos, sí lo piensa porque Vasconcelos, curiosamente, forma parte del partido antireeleccionista. Él se vuelve maderista. Esta hipótesis de que la primera hipótesis, ¿no?, de estas tres, de este esquema, nos dice un poco Antonio Caso, el propio Vasconcelos, Leopoldo Sea, también así lo interpreta en su obra clásica sobre el positivismo, Vicente Lombardo Toledano, que Vicente Lombardo Toledano pues, fue parte del movimiento revolucionario, en fin, se le conoce como miembro de los 5 lobitos o 5 lobos de la Revolución Mexicana, o los cachorros de la Revolución Mexicana. Fue un marxista y todo, pero de esos marxistas millonarios que solo México puede darnos, ¿no?, etcétera. En un texto, no voy a criticar a Vicente Lombardo Toledano porque me puede caer la KGB. Entonces, pero Vicente Lombardo Toledano tiene un texto que se llama El carácter humanista de la Revolución Mexicana. Y en ese texto, él plantea esta idea de que el Ateneo de la Juventud es una especie de precursor intelectual de la lucha armada, ¿no?, de esta revolución. También Octavio Paz tiene un poco esta idea, ¿no? No me gusta mucho hablar de Octavio Paz, pero también tiene esta idea, ¿no? Salen las monedas de a 20, no por nada más porque salen las monedas de a 20 pesos. No porque lo haya querido secuestrar Roberto Bolaño, ni Papasquiaro, no, eso no tiene nada que ver. Bueno. Pero el propio Gabriel Vargas no está como muy de acuerdo con esta hipótesis, ¿no? Digo, ya hemos dado algunos datos, ¿no? O sea, ¿cómo van a ser miembros precursores cuando Justo Sierra los está patrocinando? Que Justo Sierra pues forma parte del gabinete porfirista, ¿no? Ministro de Guerra, ministro de Instrucción Pública. O, digamos, ¿no? Hay otra hipótesis también, que es una hipótesis que
la recientemente finada, muy tristemente, mi profesora, la doctora Carmen Rovira, tenía la idea de que en realidad este grupo, el Ateneo de la Juventud, eran una especie de burgueses ilustrados que pues nunca se preocuparon por cuestiones políticas en realidad. No tenían un interés por incidir en términos, porque el Ateneo de la Juventud, por eso es que Porfirio Díaz le da cierta soltura, porque en el Ateneo de la Juventud se discutían no temas sociales ni políticos, sino filosóficos, artísticos, culturales. Entonces, ahí, digamos, esa hipótesis también parece que suele ser plausible, ¿no? No, en realidad parece ser que no es que sean el Ateneo de la Juventud una especie de lucha contra el sistema, porque en realidad pues eran estos chavos que pues habían viajado al extranjero y pues ya tenemos aquí todos nuestros artistas. No sé a qué edad Diego Rivera viajó a París y conoció toda la vanguardia y toda esta cosa, ¿no? O el propio Antonio Caso, pues fue a Alemania, estuvo con Husserl, etcétera. Pues era gente, de cierta forma, pues y no le preocupaba tampoco incidir en términos sociales, ¿no? Por eso es que el Ateneo de la Juventud perdura la revolución, dice la doctora Rovira, tristemente final. Porque si ustedes lo ven, el Ateneo de la Juventud surge en 1909, 1907, con la Sociedad de Conferencias, y muere en 1923. Es decir, sobrevive la revolución. Porque estaban en su Torre de Marfil. Estoy yo aquí en mi despacho, ¿no? Iba la revolución allá afuera, pues yo aquí mis libros, mi música, ¿no? Está padrísimo allá, ¿no? Esa idea también, y el propio Gabriel Vargas parece que está un poco de acuerdo con esta idea, con que en realidad no participaron. No solo es la propia doctora Rovira, también lo dice Alfonso Reyes y Pedro Enrique Sureña, ¿no? Que también Pedro Enrique Sureña fue una pieza importante dentro de este movimiento. Voy a hacer una acotación. Pedro Enrique Sureña, a pesar de no ser un filósofo mexicano, él es de República Dominicana, es caribeño, ¿no? Es mulato, juega un papel fundamental en la ilustración porfirista. Es quien introduce a Spencer frente a Comte, ¿no? Y bueno, ya lo ven, Spencer juega un papel fundamental. Entonces, Pedro Enrique Sureña es un filósofo o un pensador, un filósofo, como sea, bastante importante, al menos en este momento, y él también afirma que en realidad no juegan un papel importante, sobre todo en su discurso acerca de la universidad. Es este textito que yo tengo, ¿no? Que ustedes también tienen. O bueno, no sé si todos lo tengan, pero ahí sí no se lo piden al Doc Trejo, pues no sé si los venda, pero ¿no? En el discurso acerca de la universidad, 1910, tratan de mostrar que el Ateneo de la Juventud en realidad no está tan interesado en esto. Y por último, la última hipótesis o esta lectura es bien interesante. Esta la propone Arnaldo Córdoba, pero no el del INE. No lo confundan con el del INE, con Lorencito, por favor. Porque Lorencito, pues Lorencito literalmente, ¿no? Digo, los dos sentidos, pero su padre es más talentoso, ¿no? Etcétera, es un gran historiador. No, este bodrio que tenemos ahora en el INE, ¿verdad? Ya se siente Cleístenes. Bueno,
No, es su hijo. Ahí sí se ve que las leyes darwinianas no funcionan, ¿verdad? Las de Mendel. Los genes se degradaron. Bueno, en fin, perdón, bueno, Arnaldo Córdoba, el doctor Arnaldo Córdoba, tiene una obra clásica que se llama La ideología de la Revolución Mexicana. Es una obra clásica, ¿no? Por ahí se las busco y se las mando, si la puedo descargar y todo. Arnaldo Córdoba, los precursores, no, perdón, Arnaldo Córdoba, la ideología de la Revolución Mexicana. Por ahí les voy a recomendar otro título que se llama, nada más que no me acuerdo del autor, perdonen, el título se llama Los precursores intelectuales de la Revolución Mexicana. No sé si también sea del doctor Arnaldo Córdoba, no lo sé. No lo confundan con el de Lino, por favor, el otro está Lorenzo, pero Lorenzo literalmente, o sea, en el doble sentido de Lorenzo. Bueno, entonces, la hipótesis que plantea este doctor Arnaldo Córdoba en este texto es bien interesante. Él justamente dice que el positivismo, el propio positivismo comtiano y spenceriano, se convierten en una ideología contra Porfirio Díaz. Muy interesante la hipótesis. Entonces, el Ateneo de la Juventud no es una filosofía en contra de Porfirio Díaz. La verdadera filosofía contra Porfirio Díaz es el positivismo. Claro, por los valores democráticos, liberales, ¿no? El libre mercado. O sea, piensen que de cierta manera el positivismo representaba la ilustración y la modernidad en términos anglosajones. La introducción del capitalismo anglosajón. Y tú tienes un Porfirio Díaz, así como tenemos aquí en Chiapas, nuestro querido Chiapas, pues el capitalismo de compadres, ¿no? No la libre competencia. No que haya así empresas, sino que tú eres mi cuate, ¿no? Ya me casé yo con tu hija, o me vas a dar a tu sobrina, y entonces ya las alianzas tipo tribal, como se dan en los cacicazgos regionales, y gracias a eso pues haces tu fortuna. Capitalismo, pues, veamos Estados Unidos, ahí está la industria, nuestros proletarios saben física cuántica. ¿De qué estás hablando, no? En cambio, piensa en México, en la Revolución Mexicana, sigue siendo un país completamente rural. 1910, el 30% de la población es urbana. Todo lo demás son así como Copolla, ¿no? No, no es cierto, no es cierto. Me gusta Copolla, ¿no? Así, bueno, un pueblito, ¿no? Rural, oye. No, me gusta, en serio, me gusta Copolla. No quiero ofender a nadie, la verdad. Ya ofendimos mucho a las autoridades de... Entonces, esa hipótesis también es bastante interesante, ¿no? A mí me llama mucho la atención esta idea de Arnaldo Córdoba, de que en realidad este proyecto modernizador no viene tanto del Ateneo de la Juventud, sino que viene del positivismo. Entonces, digo, retomando, ¿no? Porque estamos comentando lo que nos decía Rox, ¿no? Sí, estos movimientos sociales, intelectuales, culturales, etcétera,
podríamos analizarlos hasta cierto punto cuál es su nivel de influencia en el desarrollo de la historia mexicana, ¿no? Están estas tres hipótesis. Yo no les voy a decir cuál creo. Yo pienso como la doctora Carmen Rovira, ¿no? Pero bueno, ustedes, ahí tienen las fuentes, háganse un poco esa idea, ¿no? Realmente juegan un papel importante dentro de la formación de una institucionalización moderna en México. Son preguntas que están ahí, pero miren, fuera de esto, también hay razones importantes para decir que el Ateneo de la Juventud, para pensar que la filosofía que se practicaba en el Ateneo de la Juventud no era del todo contraria al llamado positivismo, ¿no? En realidad el positivismo, sus verdaderos enemigos son los escolásticos. No esta clase de filosofía espiritualista o vitalista o lo que hemos visto ahora, ¿no? Fenomenológica. No, en realidad, porque, y eso es algo que discutí con el doctor Trejo. Y yo le preguntaba, bueno, no le preguntaba, más bien trataba de decirle, ¿no? Más allá de las perspectivas filosóficas que haya tenido Gabino Barreda, la Sociedad de Conferencias, el Ateneo de la Juventud, creo que un gran valor de la filosofía mexicana consiste en su carácter pedagógico. El proyecto de la filosofía mexicana es indisociable del proyecto educativo de la nación. Eso lo vio Justo Sierra, eso lo vio Vasconcelos. Son los dos grandes pilares de la Universidad Nacional. Y esta Universidad Nacional pues se convierte en un hito, ¿no? Estamos hablando de 1910, la inauguración de la Universidad Nacional. Ahí está la lucha positivista, pero en términos educativos, no sé si me explico, contra la escolástica, la educación religiosa, etcétera, ¿no? Y miren, esto, ahora que pues he tenido que estudiar historia de México y así, y pienso en la historia por ejemplo, de Latinoamérica, ¿no? Y cómo es que no entienden esta especie de laicismo extremo que de pronto pues los mexicanos suelen tener, ¿no? Como una especie de jacobinismo, incluso, ¿no? O sea, una crítica radical a las pretensiones de dominación temporal de la Iglesia Católica. En Argentina no nos entienden, ¿eh? O sea, no entienden por qué tú no puedes hablar de Jesús en la escuela, en la primaria. No nos entienden. Pues claro, porque aquí en México, si uno revisa la historia, pues ves que la religión católica ha causado 3 guerras. Bueno, ya yo les mandé, ahora para sentirme patriota, los sentimientos de la nación, ¿no? Aquí de Morelos. Uno de los sentimientos de la nación, religión católica, sin excepción de alguna otra. La única válida, religión católica. Entonces, la guerra de independencia también es una guerra religiosa. En el inicio, pero también al final, con Iturbide. Pues,
ahora que estuve en la Ciudad de México, me fui a la catedral, bueno, ahí estuve, y entré a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, y si ustedes entran, al lado del altar principal, hasta el fondo de la capilla, bueno, hasta el fondo de la catedral, pasando los dos órganos, al lado izquierdo, encuentras la Capilla Mexicana, en la que están los huesos del primer santo mexicano, San Felipe de Jesús, santo franciscano, y en una urna los huesos de Iturbide. Porque claro, el ejército de las tres garantías, una de sus garantías era religión católica. Por encima de cualquier otro, pues, este pobre Iturbide se hizo hasta emperador, ¿no? Y ahí tenemos luego a toda la otra bola, Miramón y Santa Ana, etcétera, ¿no? Son emperadores, es un imperio que está constituido en la cruz. Bueno, y luego tenemos pues, la guerra de reforma, nada más y nada menos, cuando Gabino Barreda se convierte ahora sí en el paladín de la educación pública. Y bueno, ya la última, pues, la guerra esta que hubo en el norte, bueno, centro, occidente del país, ¿no? La guerra de los cristeros, quiere pedir el freno. Bueno, no sé si el freno le alcance, pero terminando la revolución, ¿eh? Son guerras de religión. Ya no vamos a hablar aquí de nuestro querido Chiapas, donde también pasa lo mismo, ¿no? Bueno, entonces hay un punto importante ahí respecto. El punto positivista, en realidad, si tenemos que dar, yo creo que eso sí nos da las lecturas que hemos tenido, ¿no? Como esa idea. Si algo tenemos que agradecerle al positivismo, tiene que ver con esta capacidad educativa o pedagógica. Entonces, creo que en ese sentido, estos tres elementos, ¿no?, que nos permiten pensar la relación entre el régimen porfirista y la filosofía o el movimiento del Ateneo de la Juventud, sí nos hacen como más, pues no sé, compleja, ¿no?, la visión. Pero bueno, están estos aspectos, no solo es eso. Quisiera centrarme justamente en estas discusiones que fueron muy importantes, al menos para Vasconcelos en su juventud, y Antonio Caso también, y que tenía que ver entre, así lo plantea Leopoldo Sea, decantarse entre una modernidad tipo el capitalismo anglosajón o la unidad de la cultura latinoamericana. Como que vieron en la Revolución Mexicana, estos pensadores, al menos según Leopoldo Sea, esa oportunidad. Bueno, tenemos frente a nosotros pues el modelo norteamericano de cultura, sociedad, etcétera, o pues recuperar la raíz de América Latina, ¿no? Y en ese sentido Vasconcelos pues no va a dudar. Para él la cultura norteamericana va a significar siempre un peligro. Así es, así es. Bueno, No, no, profe, no me entendió. Es que usted dijo de la modernidad del capitalismo, pero no sé qué otra palabra dijo, no lo escuché bien. bueno, la modernidad anglosajona capitalista es como una opción que se les aparece a estos filósofos, particularmente a Vasconcelos, o la integración latinoamericana, frente a ese imperio, ¿no?
Y Vasconcelos, pues no duda. Vasconcelos no va a optar por la modernidad capitalista tipo Norteamérica o Estados Unidos. Él va a pensar que pues, Latinoamérica es la respuesta, ¿no? La raza cósmica, donde se funden en un mestizaje pues, todas las culturas. No el avasallamiento de una cultura sobre otras, como es la doctrina Monroe. Y a lo mejor esto nos suena así como muy exagerado, no sé. Yo cuando lo pienso a veces sí me... ¿Cómo va a ser así? Pero bueno, venimos de, no sé, 1854, ¿no? México pierde casi tres terceras partes de su territorio, tres cuartas partes del territorio. O sea, los Estados Unidos se convierte en una potencia bélica enorme, ¿no? Y el propio Leopoldo Sea, en su texto sobre la conciencia de la historia americana, pinta un poco esta dialéctica entre optar por el modelo civilizatorio moderno norteamericano y, digamos, Latinoamérica, haciendo un juego muy extraño, porque de pronto dice él, ¿no? Dice Leopoldo Sea en este texto, los norteamericanos de pronto piensan que cuando España se va, el imperio español se va de América, queda como una especie de vacío de poder que ellos están llamados a llenar. Y entonces los norteamericanos siempre van a ver a Latinoamérica, según Leopoldo Sea, como democracias débiles, como mercados emergentes, con atraso, etcétera. Y entonces Estados Unidos va a tener que intervenir en ellos para llevarlos a la modernidad. Entonces la doctrina Monroe. A lo mejor suena muy exagerado y no es que yo sea muy nacionalista ni nada, pero allá en la Ciudad de México hay un museo que se llama el Museo de las Intervenciones. Está cerca de Coyoacán. Ahí saliendo del metro General Anaya. Pues ya cuando vas allá, pues como 9 intervenciones ha tenido nuestro país. Franceses, alemanes, norteamericanos. No paramos, ¿no? Españoles. Bueno, hasta austrohúngaros, ¿no? Entonces, bueno, pues no es que yo sea muy nacionalista, ni mucho menos, pero bueno, Vasconcelos sí lo era. Eh, y pues sí pensaba, bueno, pues es que ese modelo norteamericano siempre los va a ver como esclavos. En ese sentido, yo sí, como que quisiera señalar ese aspecto como de resistencia, ¿no? De esta filosofía que trata de buscar, al menos en el punto de vista vasconceliano, en la hispanidad, pues un punto de identidad. No podemos renunciar a nuestra hispanidad. Entonces, bueno, ya no voy a hablar tanto acerca de eso, pero sí me gustaría simplemente señalar que en el siglo, a principios del siglo XX, se da esta pues disyuntiva, ¿no? Entre cuál es un poco el modelo cultural, social, ¿no? Que pues de pronto debía que tomar una nación que pues se metía ahora en una revolución.
Entonces, bueno, no sé si quisiera comentar algo más. Todavía tengo algunas otras cosas que decir, que digamos, sobre estas lecturas, pero no sé si ustedes quisieran decirme algo más, comentarme algo. A ver, aquí veo. No, prof. Bueno, entonces, bueno, aquí, ¿qué me gustaría solo decir, no? Entonces, simplemente como a manera de conclusiones que pudiésemos decir acerca de este Ateneo de la Juventud, mostrar que hay una fase previa, que digamos, ¿no? Al Ateneo de la Juventud, a la Revolución Mexicana, digamos, los primeros 3 años, en los que Justo Sierra lidera, efectivamente, o de cierta manera está al frente, ¿no? De este movimiento, pero una vez que aparece la Revolución Mexicana y Vasconcelos toma parte de este movimiento antireeleccionista, el Ateneo de la Juventud toma una característica, digamos, distinta, ¿no? El Ateneo de la Juventud comienza a hacer, de cierta forma, una especie de oposición, esto quiero decir confrontación, porque en realidad no lo fue, ¿no? Sino fue como una especie de oposición de la cultura latinoamericana frente a Norteamérica. Después de que aparece la Revolución Mexicana, el Ateneo de la Juventud entonces va a tener un carácter hispánico frente al ideal, pues que ellos consideraban anglosajón, ¿no? Que se trataba como de imponer. Y en esta época, particularmente Vasconcelos sí suele considerar que va a ser esa fusión del mestizaje, ¿no? Lo que va a dar lugar a la identidad mexicana, ¿no? Dice por ahí en algún texto, ¿no? Que España en realidad con su conquista no destruye nada. Porque en realidad no había nada así como digno, ¿no? De conservar en términos universales. Y aparece como una fase del pensamiento vasconcelista, pues indostánico, completamente opuesto a la filosofía positivista. Aquí sí, ¿no? Aquí sí ya Vasconcelos va a tener una abierta oposición a la filosofía positivista, que la va a identificar justamente con este capitalismo anglosajón. Y en el fondo, digamos, una de las enseñanzas que al final, en esta exploración, pues indostánica, o bueno, tiene un texto que se llama, el propio Vasconcelos, se llama La Indología, ¿no? De este periodo, posterior a la Revolución Mexicana, en el que va abiertamente a decir que cada raza pues debe encontrar su propia filosofía, ¿no? Y en ese sentido, la quinta raza, porque pues están los blancos, ¿no? Los rojos, los negros, los amarillos y los morenos. En esa quinta raza se da una síntesis suprema hacia el futuro. Porque Occidente, pues ya nos mostró su agotamiento. Y se mete el propio Vasconcelos en una búsqueda así muy extraña de elaborar una ética, una metafísica.
una especie de lógica filosófica a la que va a llamar todología. Lógica filosófica, ¿por qué? Porque es el pensamiento que se piensa a sí mismo. O sea, hay como una especie de pan-logicismo, ¿no? El pensamiento pensándose a sí mismo. Y eso nos va a dar lugar, pues, a esta obra, ¿no? Que se ha llamado la todología, de la que ya vamos a platicar, pues, la siguiente ocasión. Entonces, en realidad, creo que son textos breves, no hay como mayor cosa que tal vez pudiésemos decir, no sé, alguna especie de continuación en términos históricos, ¿no? Bueno, pero eso pertenecería a otro periodo de este movimiento ateneísta que desaparece, ¿no? Desaparece en 1923. Pues sí, podríamos considerarlo tal vez, ¿no? Como una especie de continuación de este movimiento a el grupo Hiperión, ¿no? Esta búsqueda de la filosofía nacional o el análisis en términos de la filosofía de la cultura, ¿no? De México, en el que vuelven a aparecer Justo Sierra, Antonio Caso, ¿no? José Vasconcelos, sobre el ser del mexicano y sobre la cultura de México, pues ya lo sabemos, ¿no? Pues ahí tenemos a Samuel Ramos, ¿no? Perfil del hombre y la cultura en México, 1934, que fue discípulo, Samuel Ramos, pues de Antonio Caso. Entonces, de cierta manera podríamos decir que ahí se da una continuación de estas inquietudes, ¿no? Y bueno, tal vez ese análisis post-revolucionario que nos lleva hacia la búsqueda de una identidad nacional, sí, a partir del influjo, por lo menos en el caso de Samuel Ramos, del historicismo, ¿no? Que pues han aprendido de Ortega y Gasset, ¿no? Tratado de preguntar por las circunstancias propias del mexicano. Tratar de preguntarse quién es ese sujeto llamado mexicano. Y pues ya lo hemos visto, ¿no? Pues el laberinto de la soledad, tenemos Octavio Paz, ¿no? José Gaos, pues también, ¿no? Digo otro, aunque no es mexicano, bueno, es mexicano por adopción, ¿no? Leopoldo Sea, el análisis de la conciencia americana, por ejemplo, ¿no? O'Gorman, Edmundo O'Gorman, con sus análisis acerca de la invención de América, etcétera. Entonces, de cierta manera, ellos podrían ser considerados, ¿no? Como los herederos de este movimiento, digamos, como filosófico, ¿no? De cierta forma. Pero además, ¿no? Además de esta, digamos, herencia intelectual, etcétera, también hay instituciones, ¿no? Que se forman. Por ejemplo, Antonio Caso, se crea la Universidad Nacional Autónoma de México, o bueno, se crea la Universidad Nacional. Se crea también, Antonio Caso tiene algo que ver con eso, se vuelve incluso su rector, la Universidad Popular, ¿no? De México. Antonio Caso pues tiene un gran papel ahí, pero también no olvidar que en la década de los 30, bueno, pues aparece esta idea de una educación pues con carácter socialista, ¿no? Así llamado. Que curiosamente, esta educación socialista, así llamada, llevada a cabo por Lázaro Cárdenas, pues el propio Gabriel Vargas nos lo dice, ¿no? Si uno lo ve bien, en realidad esta educación socialista en realidad fue una especie de prolongación del positivismo.
sea, de lo que se trata es de cierta manera de modernizar la educación superior. Ese proyecto de la educación, digamos así llamada, ¿no? Incluso importante también decir, ¿no? 1936 se funda el Instituto Politécnico Nacional, pues por parte de este señor Lázaro Cárdenas del Río, ¿no? Ustedes lo saben, incluso creo que hay una escuela que se llama Centro Lázaro Cárdenas o algo así, ¿no? Porque él es el que funda, y bueno, pues ahí tienen toda la idea de la técnica, las ingenierías, ¿no? Pues el progreso en términos materiales. Entonces, de cierta manera, ¿no? Parece que está en ese ambiente y Vicente Lombardo Toledano, ¿no? Se enfrasca en una discusión con Antonio Caso respecto al papel que debe jugar la educación en este momento. Vicente Lombardo Toledano, siendo él marxista, ¿no? O socialista, vamos a decirlo así. Mientras que Antonio Caso va a defender una educación no tan centrada en esos términos ideológicos, ¿no? Sino le va a oponer una educación personalista. Un poco influido por la fenomenología, ¿no? Husserl, ya lo habíamos visto, el texto que les he señalado de el Estado totalitario y la persona humana, en fin, ¿no? Entonces, vean, en realidad las filosofías, ¿no? Positivismo, espiritualismo, fenomenología, etcétera, pues han sido utilizadas a la conveniencia de los políticos de México. No es que en realidad les interese, vamos a estudiar todos a Comte, ¿no? O vamos a leer sino son como, ahí perdón que lo diga, ¿no? Filosofías ideologizadas que sirven para la educación estatal. Entonces, esta polémica entre Antonio Caso y Lombardo Toledano, a raíz de la educación socialista con Lázaro Cárdenas, juega un papel importante porque, pues de cierta manera se está definiendo el futuro de la formación de pues, la ciudadanía mexicana. ¿Qué clase de sociedades queremos tener a partir de la educación que se da en el Estado? No es que en realidad se haya adoptado, ¿no? Esa filosofía, ni mucho menos, pero bueno, ese socialismo, en realidad, en el tiempo de Lázaro Cárdenas, pero bueno, al menos sí nos señala, ¿no? Este impulso todavía de tratar de tomar ciertas ideas filosóficas en una aplicación pedagógica. Pero bueno, no solo se da esta filosofía, digámoslo así, como heredera, sino también aparece el neocantismo. Tal vez no como herederos del movimiento ateneísta, pero sí el neocantismo se ofrece como una filosofía alternativa al positivismo. En la década de los 30, ¿no? Digamos, una vez que ya se ha configurado la universidad, 1910, etcétera, pues mi tocayo, Francisco Larroyo, ¿no? Pues el gran neocantiano de México, se dedica a traducir las obras de Windelband, de Paul Nator, ¿no? También estudia en Jena, conoce el pensamiento de Cassirer, etcétera, y pues es una filosofía también contemporánea, ¿no? A ellos.
Entonces, ese movimiento neocantiano también jugó un papel importante, digámoslo así, en la formación de una herencia de ese movimiento educativo que se inicia con Gabino Barreda y que continúa el Ateneo de la Juventud y continúa la universidad, continúan los filósofos de lo mexicano y el neocantismo. No por nada, a esta generación que nosotros estamos viendo del Ateneo de la Juventud, se le suele llamar la generación de los fundadores. Crean instituciones, una universidad, hacen escuela, ¿no? Bueno, pues está la filosofía de lo mexicano, el neocantismo, aunque no sea la filosofía que ellos mismos promovieron, ¿no? Pero pues ya se hizo una escuela. Y en ese sentido, podríamos sí decir que ese proyecto modernizador de la filosofía positivista perdura. Miren, a lo mejor me adelanto, ¿no? Pero no importa. Todavía, ustedes lo van a leer ya en la 4ª unidad, cuando veamos la filosofía analítica, todavía, y bueno, ya cuando lean todo lo demás, artículos y tal, de Guillermo Hurtado y así, en la década de los 60 del siglo pasado, todavía, la filosofía analítica se consideraba como una especie de profesionalización de las filósofas y los filósofos, ¿no? Esto que de pronto a ustedes como Rox lo señaló en un día, ¿no? Es que no sé si llamarle pensador, ensayista, filósofo, ¿no? A Vasconcelos con su discurso, porque pues un gran escritor, escribe muy bien, tiene una gran pluma, pero a lo mejor todavía no es tan profesional. Entonces, en la década de los 60, con la fundación de la revista Crítica, el impulso por traer a la filosofía analítica a América Latina y a México tenía que ver con eso, con que esa filosofía nos iba a volver más profesionales, más rigurosos. Íbamos a hacer filosofía de veras. O sea, ahora ya no íbamos a hacer pues entre que ensayos literarios y que te avientas una borrachera y les mandas tus poemas a tus alumnos y que pues entre que no sé qué se te apareció la Virgen y cuentas tus visiones, ¿no? No, ahora vas a hacer filosofía de veras, en serio, profesional. Y en ese sentido, ese proyecto modernizador continúa. O sea, es algo que... Adelante, Fátima, adelante, perdón. Sí, con lo que usted nos ha estado diciendo ahorita, recordé que en la preparatoria, la filosofía que nos intentaban enseñar no, mm, no era la mejor, porque al momento que yo entré a la carrera, me di cuenta que algunas cosas que me enseñaron ahí no eran, no, ni siquiera era lo mismo, pues te explicaban otras cosas y de hecho recuerdo que usted nos había mencionado que la filosofía no es nada de eso de que las energías y que no sé qué, pero una maestra sí nos dijo que eso era la filosofía, de esas cosas de las energías y que no sé qué. Y al momento de entrar a la universidad, pues como que ahí sí me di cuenta que es en donde sí se centran, obviamente porque es la carrera de filosofía, pero sí lo toman en serio. Y en las prepas y creo que incluso en las secundarias aún no se ha dado ese, como que ese destape de mostrar lo que en realidad es la filosofía.
Muchas gracias por tu comentario, porque realmente es muy nutritivo. Voy a enlazarlo con lo que estamos discutiendo ahora. Un poco, si hemos de hablar de rebelión, de el Ateneo de la Juventud frente a la educación oficial positivista tipo, no que le enseñaran Comte, ¿no? Sino que te enseñaran ciencias y todo eso. Esa rebelión, estos que estaban abogando por pues, cuestiones vitales, la vida, el espíritu, etcétera, la materia, de cierta forma quería restituirle la dignidad a la filosofía en educación media. Porque la doctrina positivista no admite la filosofía en educación media. Pues, ¿qué vas a enseñar? Si la filosofía es un estadio metafísico aún como la religión, bueno, la religión es menos, la filosofía otro, y luego la ciencia, ¿no? La ciencia pues, es el máximo estadio que podemos estar. Entonces, estos filósofos surgen como una reacción a eso. En la preparatoria, ¿qué se les enseñaba de filosofía? Nada, porque la filosofía había sido superada por la ciencia. Entonces, como una manera de restituir la dignidad de la enseñanza filosófica, tratas de decir, oigan, no, la filosofía tiene una dignidad enorme. Por eso Vasconcelos señala, ¿no? Bueno, a nosotros nos enseñaron gente que sabía latín, otros que eran artistas, o sea, nutría nuestro espíritu con cosas distintas a lo que enseñaban en la prepa, sí, en el nivel medio. Adelante, Fátima. Y creo que esta diferencia se ve en qué le daban más preferencia, porque a nosotros, una profesora de biología nos dijo una vez que matemáticas, química, biología y no me acuerdo cuál otra materia, nos los daban siempre en las primeras 4 horas o en las primeras 3, porque es cuando tu cerebro funcionaba más. Y filosofía y doctrinas filosóficas, ética también nos las dejaban al final, porque era cuando ya nadie entraba a las clases y todos se querían ir. Y pues ahí se ve la diferencia porque tiene razón, a las primeras horas sí prestábamos atención y ya en las últimas ya era de que pues ya no queríamos nada. A mí me tocó dar clases de prepa mucho tiempo de filosofía y sí, efectivamente, se le resta profesionalismo a nuestra disciplina. Te va a contar un choro, ¿no? Te va a venir aquí con una cosa bien alegre o te va a contar aquí su vida y de cómo le ha ido y entonces ya es como casi como una especie entre psicólogo, no sé qué cosa ahí, profeta, ¿no? No, a ver, espérate, no. Ese mismo impulso profesionalizante de la filosofía es el que yo logro captar, incluso en esta perspectiva ya analítica. O sea, nosotros vamos a formar filósofos, términos analíticos, porque a Fernando Salmerón, Luis Villoro, ¿no? Que son, digamos, los introductores de esta filosofía analítica en México, fundan la universidad en la que yo estudié, la UAM, con esa idea. Nuestros profesores de filosofía no tienen que ser unos tipos rolleros, demagogos baratos, ¿no? Que te cuenten un choro. No. Nuestro conocimiento es una profesión seria. Ese mismo impulso que ya aparece desde el positivismo, ¿no? De Barrera, educativo. Eso, de nuevo, perdón que sea tan reiterativo, pero lo comentaba con el doctor Trejo. Creo que si en algo debe tener un valor la filosofía mexicana, tiene que ver con este carácter pedagógico. Al menos en el nivel de la filosofía, en términos de docencia, en términos de investigación, estamos formando profesionales. Sí, ¿no? Para que no te salgan con el cuento de que llegas a la clase de doctrinas filosóficas y el profe te empieza a hablar de la metafísica 4 en 1, tipo Connie Méndez, ¿no? O vamos a alinear ahorita todos nuestros chakras.
digo, yo puedo saber mucho de mitología, espiritualidad, lo que sé, sí, pero a ver, filosofía es esto, hombre. Entonces, eso es como, ahí yo lo pienso, ¿no? El gran valor, ahí radicaría, al menos para mí, ¿no? Más allá de si estamos de acuerdo con el positivismo, la fenomenología, la filosofía analítica, el marxismo, etcétera, son filosofías que de cierta manera todavía se inscriben en esa lógica modernizadora. Y por modernizadora, perdón, quiero decir al mismo tiempo emancipatoria, o sea, con ese carácter ilustrado todavía, ¿no? Que vemos en el positivismo más clásico, en el positivismo lógico, ¿no? O sea, la idea de que los seres humanos somos capaces de hacernos por nuestros propios medios dueños de nuestras vidas. Nos emancipamos del dominio de una violencia irracional, de un sistema de dominación absurdo, etcétera. Pues queremos ser seres autónomos y libres. Entonces, bueno, ya me excedí demasiado, porque ya eso ya nos llevó hasta ya acabamos el curso de filosofía analítica, ya para qué van a leer eso, de modo. No, no es cierto, no es cierto, vamos a tener que leer otras cosas además de esta discusión, ¿no? Pero sí, fíjense, se los adelanto, ahí está ahí en la plataforma, pero la discusión que ustedes van a ver al final de la filosofía analítica que tiene el doctor Guillermo Hurtado, son una serie de artículos que tiene el doctor Guillermo Hurtado en Dianoia, y otros profesores ahí discuten, es muy elocuente, porque incluso los títulos ya nos dan cierta información, ¿no? ¿Qué puede ser y qué podría ser la filosofía analítica en México o en América Latina? Pues ya, ahí nos dan una cierta visión. Bueno, pregunta Fátima, ¿cuál es la lectura para la siguiente clase? Todología, ¿no? Vamos a leer la todología y vamos a explorar, antes de salir de nuestra primera unidad, vamos a leer la todología de Vasconcelos, vamos a tratar de hacernos una idea acerca de su sistema armónico de pensamiento, triádico armónico, porque es como una especie de, perdón por mi lenguaje, así yo lo interpreto, es como una especie de dialéctica en la que hay dos elementos que dan lugar a un tercero, pero ese tercero se convierte en una armonía musical. Entonces vamos a ver de qué trata eso. A ver, aquí los tengo, se los pongo en la pantalla para que lo vean. Una pestaña. Y después de eso, pues ya entraremos a la lectura de Barreda, ¿no? De la unidad 2. Pues, por lo pronto ahora estamos todavía en la unidad de la generación del Ateneo. Y bueno, a ver, ahora voy a quitar esto de aquí. Eso también. Bueno, ya hemos leído todo esto. Ahora vamos a leer capítulos 1, 2 y 5 de la todología. ¿No? Esa será ya nuestra última, pues sí, ¿qué podríamos decir? Nuestra última lectura de esta unidad. Pues aquí están las sesiones, en fin. Y después de eso, pues viene la lectura ya de Gabino Barreda, de Justo Sierra, ¿no? Incluso vamos a leer, no sé si ya lo vieron, vamos a leer a Emilio Rabasa, también, un liberal chiapaneco. Gabino Barreda, bueno, estas ya son las lecturas que nos siguen, ¿no? Aquí está Emilio Rabasa. Para que no nada más crean que es un teatro, ¿no? Y luego Justo Sierra, Enrique Sureña, que son estas lecturas, estos textitos, ¿no? Pero bueno, y bueno, vienen más lecturas. A la que yo me refería, hasta el final, en esta, pues ya me he alargado hacia allá, en esta controversia acerca del carácter modernizador de la educación filosófica en México,
aparece esta última controversia en el en Delta, ¿no? La perspectiva de la filosofía analítica en México, y vienen estas lecturas. Es un debate que se lleva entre Guillermo Hurtado y estos profesores acerca de qué es la filosofía analítica y qué papel juega, sobre todo en ese carácter educacional. Entonces, bueno, pues no es que ya les haya adelantado todo, pero pues ahí están esas lecturas, ya si las quieren hacer ahora, también no pasa nada, ¿no? En fin, bueno, pues no sé si quieran comentar algo más. Creo que yo ya por mi parte ha sido todo. Bueno, ahí nada más vean esa pintura de Francisco Goitia. Increíble, ¿no? Francisco Goitia es un pintor pues bastante importante mexicano, ¿no? Entonces, no sé si quieran decir todavía algo, si no, tal vez por mí sea todo lo que tenga para ustedes hoy. Nos veremos la siguiente clase ahora sí con la todología, ¿no? No, profe, Yo de mi sí parte tengo, no. yo tengo una duda sobre el ensayo. ¿Es con los 3 textos se va a hacer o solo con uno? Buena pregunta. Bueno, dice que tiene que tener 5 fuentes, ¿no? Ujú. Sí, eso. Entonces, se les pide 5 fuentes y tienen aquí por lo menos 3 fuentes distintas. Bueno, 2, ¿no? Bueno, 3. Luego tienen por acá tal vez otra fuente, 4 y 5, ¿no? Digamos, mínimo. Con esos textitos que hemos hecho, con esos textitos que hemos leído, las explicaciones que hemos dado, las clases, etcétera, háganse una idea del Ateneo. Pero es mínimo, ¿eh? Busquen más información. Hay libros que no cité, por ejemplo. Historias de la filosofía en México, etcétera, ¿no? Que, pues, busquen ahí, Ateneo de la Juventud, PDF, rápido les va a salir ahí. Al menos estas 5, pero puede usar otras, ¿no? Al menos 5. Ok, profe, gracias. Muy bien. Bueno, pues dicho esto, no sé si quieran comentar algo más. Yo, por mi parte, pues me despido. Les agradezco su disposición. Voy a terminar de grabar nada.